¿De dónde proviene Dios? Origen divino revelado y su impactante propósito sagrado. En el tercer año de Joacim, rey de Judá, cuando el lamento de los hebreos en Egipto resonaba en los cielos, el Creador eterno decidió intervenir. Las lágrimas de un pueblo oprimido clamaban a él desde las profundas tinieblas de la esclavitud. En un rincón solitario del desierto, cerca del monte Horeb, un hebreo llamado Moisés, que había sido criado entre los lujos del faraón, se encontró inmerso en un tormento interno, dividido entre su educación y su auténtica identidad. Era un hombre que había visto el sufrimiento de su pueblo, un ser humano que, al final del día, no podía escapar de su verdadero llamado. Fue en ese momento de soledad y añoranza que lo extraordinario ocurrió. Una zarza ardía en llamas, pero no se consumía. Aquella visión, un signo del cielo, emanaba un poder sobrenatural. Moisés, atraído por el fenómeno, se acercó, y la voz de Dios resonó como un trueno divino. «Yo soy el que soy». Con palabras que infundían coraje, el Creador le reveló su misión: regresar a Egipto y liberar a su pueblo. Moisés, titubeante, sintió que el peso de la responsabilidad recaía sobre sus hombros, y su corazón rebosaba de dudas. ¿Sería suficiente para la tarea monumental que se le encomendaba? Pero la voz del Altísimo no se desvanecía: «Yo estaré contigo». A medida que Moisés regresaba a la corte del faraón, la piedra angular del orgullo egipcio le hacía frente. Con cada desafío, las palabras de Moisés chocaban como ondas contra un muro inquebrantable. Las plagas, como azotes sobre la tierra de Egipto, fueron señales de la intervención de Dios. La fe de Moisés se forjaba en la adversidad. «Deja ir a mi pueblo», reclamaba, mientras el trasfondo de desesperanza envolvía la atmósfera. El siervo de Dios sabía que no solo debía liberarlos de la esclavitud física, sino también guiarlos hacia la tierra prometida, una herencia eterna. Mientras el pueblo clamaba, en el desierto algo notable surgía. Dios, en su compasión, proveyó maná del cielo, apuntando a un Dios que se comprometía a cuidar de su pueblo. La columna de nube y fuego fueron señales diarias de su cercanía, guiando y alimentando a aquellos que se habían arrojado a la incertidumbre de la libertad. La prueba final se avecinaba al llegar a las orillas del Mar Rojo. La marea del pánico creció cuando el ejército egipcio se aproximaba como un oscuro presagio. «¿Por qué nos trajiste aquí solo para morir?», gritaban sus corazones desgarrados. En ese instante decisivo, con el miedo a flor de piel, Moisés levantó su bastón. «Estén quietos», exclamó con firmeza, «y vean la salvación que el Señor traerá». Así, la brisa sopló, y la desaparición de las aguas se convirtió en un milagro, abriendo un camino en medio del caos. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora, continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Con cada paso a través del mar seco, la promesa de Dios resonaba: «Yo soy el que soy». La liberación no solo marcaba el final de la esclavitud, sino el comienzo de un nuevo pacto con un Dios ansioso por tener una relación íntima con su pueblo. La historia de Moisés aún guardaba secretos, y los hebreos, al cruzar hacia lo desconocido, eran testigos del poder de un Dios que destruye las cadenas y abre caminos donde antes no había nada. Las aguas se retiraron, dejando un sendero resplandeciente, y los hebreos, llenos de asombro y gratitud, comenzaron a cruzar el lecho del mar como si la tierra prometida ya estuviese al alcance de su mano. La crónica de su liberación se extendió entre ellos como el eco de un canto celestial, resonando en sus corazones.
El Señor ha peleado por nosotros, decían unos a otros, mientras las huellas de sus pies se dibujaban en la arena, marcando el inicio de una nueva vida, lejos de las sombras de la opresión. Pero el camino hacia la libertad siempre está repleto de desafíos. Al llegar al otro lado, mientras las últimas olas se desvanecían, Moisés alzó su mirada hacia el horizonte. Sintiéndose renovado, recordaba las palabras de Dios en la zarza ardiente: «Yo estaré contigo». Sin embargo, la realidad se instalaba rápidamente. El pueblo se encontraba perdido en un vasto desierto, y la incertidumbre comenzaba a devorar su fe, sembrando en sus corazones una sombra de desesperanza. Pronto se encontraron en Mara, donde el agua amarga los aguardaba. El hambre y la sed arraigaron en su espíritu. ¿No habría sido mejor morir en Egipto?, clamaban, sus voces cargadas de queja e incredulidad. Pero la misericordia de Dios nunca falla. Moisés, recordando la intervención divina, clamó al Señor. Y fue entonces cuando, por orden de Dios, un árbol fue lanzado a las aguas amargas, endulzándolas y dándole un nuevo significado a la existencia del pueblo. «Si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios», les advirtió, «y haces lo recto ante sus ojos, todas estas enfermedades que envié a los egipcios no te sobrevendrán a ti, porque yo soy el Señor tu sanador». Las jornadas continuaron, y cada día se convirtieron en lecciones de dependencia divina. El maná caía del cielo cada mañana, proveyendo alimento y sustento, mientras una nube los guiaba durante el día, y una columna de fuego les iluminaba las noches. Cada paso que daban era una oportunidad para reconocer el poder del Creador, quien no había dejado de lado a su pueblo, sino que les enseñaba a confiar en Él incluso cuando la carne clamaba en desesperación. Sin embargo, no todos en la congregación de Israel eran agradecidos. Un espíritu de rebelión comenzó a tomar forma en el campamento. Los corazones se entenebrecían y se levantaron críticas contra Moisés. «¿Hasta cuándo nos guiarás en este desierto?», cuestionaban. La tormenta de descontento creció en medio de ellos, y la tentación se cernía como un velo sombrío. Los murmullos revelaban una falta de fe que desafiaba las promesas del Altísimo. Mientras tanto, en la cima del monte donde la voz de Dios había hablado a Moisés, el deseo del Creador por una relación íntima y comprometida con su pueblo se hacía más evidente. Días de espera se convirtieron en citas divinas, mientras el pueblo aguardaba. Moisés ascendió al monte, llevando consigo sus dudas, pero también un corazón dispuesto. En ese lugar sagrado, Dios trazó un nuevo pacto, ofreciendo leyes por las cuales vivirían, normas de justicia y amor que mantendrían a su pueblo unido en un destino divino. Cuando Moisés descendió, las tablas en sus manos eran un símbolo del compromiso del cielo con la humanidad. Pero al llegar al campamento, sus ojos se encontraron con una escena desgarradora. El pueblo, en medio de su ansiedad, había hecho un becerro de oro y adoraba lo que no podía salvar. «Moisés, hemos perdido nuestra fe», clamaban, y él sintió que su corazón se desgarraba. Era un momento de dolor y revelación. En ese instante, la ira de Dios se encendió, un recordatorio del costo de la rebelión. Pero en medio de toda la angustia, la intercesión de Moisés se alzó como un clamor ascendente, implorando la misericordia y el perdón. Con cada súplica, algo poderoso se gestaba. «Perdona esta gran maldad», dijo Moisés, presentando su vida por el pueblo. Mientras la historia se desenvuelve, el cielo se prepara para revelarnos algo aún más asombroso. La esencia del plan divino se desvelará a través de la fidelidad y el sacrificio, y la historia del pueblo no terminará únicamente en el desierto. Las olas de la redención están a punto de atravesar las generaciones, conduciendo no solo a Israel, sino a toda la humanidad hacia el propósito sagrado de Dios. Así se revela un plan inconmensurable, y el llamado a la obediencia resonará en los corazones de quienes deseen seguir al Dios que nunca olvida y siempre cumple. Moisés, con las tablas de la ley brillando en sus manos, sintió que el peso de su misión crecía. Las murmuraciones del pueblo resonaban con desesperación. En el profundo silencio que siguió a su oración, las nubes ominosas sobre el monte parecían anunciar un juicio. El eco de su intercesión alcanzó el cielo, tocando el corazón de Dios. «¿Hasta cuándo te soportaré?», resonó la voz de Dios en el espíritu de Moisés, envolviéndolo en una atmósfera de condena, pero también de esperanza. «Ve, y di al pueblo que se aleje de sus ídolos, porque yo soy un Dios celoso,
y el castigo de la iniquidad alcanzará a la tercera y cuarta generación de quienes me desobedecen. Con profunda tristeza, Moisés descendió del monte, cada paso reflexionando sobre la dureza del corazón humano. Al llegar, se encontró rodeado por una multitud frenética. «Moisés, ven, mira lo que hemos creado», decían, mientras danzaban alrededor del ídolo dorado, una burla a la gloria de su liberador. Las risas se entrelazaban con los gritos de alegría, mientras él, en su corazón, sentía cada rayo de luz de la ley que había recibido, apagado por la oscura sombra de la rebelión. «¡Deteneos!», gritó, su voz resonando como un trueno. «¿Por qué hacéis esto? El Dios que os ha liberado de la esclavitud no puede ser representado por lo que vuestras manos han hecho». Su mirada abarcaba el círculo de almas ciegas en su adoración, llenas de miedo e incertidumbre, recordando los milagros que habían visto y el poder que los había guiado. Una conmoción envolvió al pueblo. Los corazones comenzaron a cambiar, pero el miedo a las consecuencias reinaba en medio del temor. «¿No creéis que la ira del Señor vendrá sobre nosotros?», preguntó Moisés. Con cada palabra clamaba por la salvación de sus hermanos. «Si se vuelve el pueblo a su Dios, hallarán en él un refugio. Si se arrepienten, hallaréis el perdón». En ese momento, una nube oscura descendió del monte, y la voz del Señor resonó una vez más. «Moisés, enséñales el camino a la redención. Escribe mis leyes sobre sus corazones». El clamor de Dios era claro. En medio de la rebeldía, había un camino hacia la restauración. Moisés cayó de rodillas, pidiendo perdón por el pueblo y buscando la gracia que solo el Altísimo podría ofrecer. «Si perdonas, entonces ese será mi testimonio. Si no, borra mi nombre del libro que has escrito». La respuesta divina fue una mezcla de juicio y gracia. «Traeré sobre ellos el decreto, pero guardaré a los que son míos». La jornada continuó, y aunque en el campamento hubo un restablecimiento del orden, también una renovación de la urgencia en los corazones de los hebreos. «Debemos acercarnos al Señor. Debemos recordarle su promesa», murmuraban unos a otros, mientras esperaban ansiosos el momento en que alcanzarían la tierra que fluía leche y miel. Siguieron días y semanas, y cada nuevo amanecer entregaba maná como señal de cuidado y provisión. Pero en el corazón de Moisés, una revelación más profunda comenzó a gestarse. Recordaba las palabras que Dios le había revelado. Un Mesías vendría, uno que llevaría el peso de la iniquidad y traería la redención a todos, no solo a Israel. Mientras el pueblo avanzaba, cada paso resonaba en la historia de la redención, un camino que no solo estaba destinado a ellos, sino a todas las naciones. «El propósito de Dios va más allá de lo que podemos ver», reflexionó Moisés, contemplando un futuro que aún estaba lleno de incertidumbres. Porque el camino hacia la libertad, el sacrificio y la gracia no solo se revelarían en el desierto, sino en el acto divino que estaba por venir. Una nueva alianza, una esperanza en la cual todos se verán reflejados. Así, el espíritu del pueblo comenzó a vislumbrar la promesa de Dios que se aproximaba, cuyas olas de amor y redención romperían sobre la humanidad, mostrando que la fidelidad divina jamás quedaría sin respuesta. Moisés, tras haber intercedido y hablado con el pueblo, se encontraba en una cruzada interminable entre la ira de Dios y la vulnerabilidad de un pueblo perdido. Como un canal entre lo divino y lo humano, su espíritu se debatía mientras conducía a los israelitas a través del desierto. La luz del día parecía opacarse ante la separación que existía entre ellos y el Dios que los había liberado. En una noche de serena diáfana, el silencio del campo fue interrumpido por murmullos de inquietud. Los ancianos, ansiosos y preocupados, se reunieron en torno al fuego. «Si Jehová es nuestro Dios, ¿por qué nos ha dejado en esta situación?», cuestionaban algunos con voces temerosas. Era un eco de la angustia que Moisés había sentido años atrás, cuando él mismo clamó desde la opresiva sombra de Egipto. Moisés, cuyas manos temblaban al recordar las tablas recién entregadas, se levantó de entre la multitud. Con firmeza y compasión, su voz resonó como un faro en la noche. «No temáis, Dios va delante de nosotros. No olvidéis su poder ni su fidelidad. Él nos ha traído hasta aquí con mano fuerte». La atmósfera se tornó pesada. Una sombra de desconfianza envolvía los corazones de los que se amontonaban, cuestionando las promesas de Dios. Pero en lo más profundo de su ser, Moisés conocía la verdad sobre la naturaleza de Dios.
Su amor era inquebrantable, su propósito eterno. ¿Acaso no recuerda la tierra prometida, la que fluye leche y miel? Continuó, su voz cargada de fervor. Nuestro Dios no nos traicionaría. Sin embargo, el desánimo no se disipó. Se sentía en el aire una pregunta que yacía latente entre la multitud. ¿De dónde proviene nuestro Dios? ¿Por qué se demora en actuar? Murmuraban. La duda, como un veneno, comenzaba a infiltrarse en los corazones de los hebreos. Días después, al amanecer, sucedió algo extraordinario. La nube que guiaba al pueblo, símbolo visible de la presencia divina, se detuvo sobre la tienda de reunión. Cuando Moisés entró, una voz resonó desde la nube. «Moisés, ven aquí. He escuchado el clamor de mi pueblo y quiero revelarte mis caminos. Mi propósito con ellos va más allá de su entendimiento». La voz envolvía a Moisés con poder y ternura. «No solo los he entregado de la esclavitud, sino que quiero guiarlos hacia una relación eterna. Quiero ser su Dios, y ellos serán mi pueblo. Yo deseo habitar entre ellos». Moisés, temblando de reverencia, sintió caer sobre él un nuevo peso de responsabilidad. «Señor, ¿cómo puedo enseñarles esto? ¿Cómo puedo hacer que comprendan que tú eres un Dios que anhela su cercanía?» Enséñales sobre mi carácter. Dile a cada uno que soy misericordioso y justo, que mi promesa es fiel. Haré un pacto con ellos que trasciende generaciones. Un día, de sus entrañas brotará el verdadero libertador, el cual llevará toda iniquidad, obedeciendo donde ellos fallaron. La profecía vibraba en el aire, y cada palabra llenaba el corazón de Moisés con esperanza, creando un resplandor donde había Somá. Impulsado por esta revelación, Moisés volvió a la gente, pronta para transmitir el mensaje de la redención. La promesa que les dio revelaría no solo a un pueblo, sino a toda la humanidad. Mientras sus palabras resonaban en el aire, un nuevo sentido de urgencia llenó el campo. El pueblo, antes dividido por la duda, comenzaba a unirse, ansioso por escuchar la revelación del plan soberano de Dios. «Vendrá un día», exclamó Moisés, mientras el fervor se apoderaba de él. «Él, el que viene, nos traerá la salvación que buscamos». Con su voz resonando, Moisés concluyó: «Así como el maná desciende del cielo, así también descenderá el don supremo de la gracia. Preparad vuestros corazones, porque lo que está por venir es más grande de lo que imagináis». Este mensaje, cargado de anticipación, dejó a la multitud en un clamor colectivo de asombro y esperanza. Cada corazón ahora palpitaba bajo el eco de una verdad. El plan de Dios se estaba revelando, y había llegado el tiempo para que el mundo conociera su grandeza. Moisés se retó a sí mismo a sostener su mirada fija en la nube, el símbolo de la majestuosidad de Dios, mientras su corazón reverberaba con el eco de la promesa divina. La serenidad de la noche fue reemplazada por una atmósfera de expectativa, y en el apogeo de su fervor se dispuso a enseñar al pueblo sobre el pacto que Dios había decidido establecer con ellos. La luz de la mañana comenzó a filtrarse entre los arbustos, iluminando las caras de los hombres, mujeres y niños que se habían reunido en torno a su líder. «Escuchad, oh Israel», comenzó Moisés, con voz clara y poderosa. «He aquí, el Señor, nuestro Dios, es un Dios celoso y justo. Él no nos ha llamado a la comodidad, sino al sacrificio y a la fidelidad. La tierra prometida está delante de nosotros, y el camino que debemos recorrer requiere que nuestros corazones se unan en un solo clamor». Entre murmullos, las palabras de Moisés resonaban entre la multitud. Dios nos ha prometido guiar nuestros pasos, pero debemos ser su pueblo en verdad. Es necesario que en nuestros corazones haya rectitud y en nuestras manos acciones llenas de temor reverente hacia Él. Las preguntas de la noche anterior aún reverberaban en el aire, y los ancianos no podían evitar interpelar. ¿Y si nos encontramos con dificultades en el camino? ¿Qué haremos si el desierto retrasa nuestras esperanzas? ¿Cómo responderemos si el hambre y la sed nos amenazan? Moisés levantó las manos, mientras el viento susurraba entre los arbustos. «Confía en Él. También estoy en esta incertidumbre». «Pero recordad el maná que Él nos otorgó y el agua que brotó de la roca.
meditad en las maravillas que realizó entre nosotros. ¿No habéis olvidado las plagas que hicieron temblar a Egipto, ni cómo nos liberó de la opresión? Dios es fiel, y no abandonará a su pueblo. Las palabras, un río de fe y certeza, comenzaron a restaurar la esperanza en los corazones de los israelitas. En sus ojos brillaba una luz renovada, una chispa de confianza que comenzaba a desvanecer las sombras de la duda. Tal vez no entendamos los caminos del Señor, tal como la roca no anhela ser una fuente, meditó un anciano entre la multitud. Pero si su propósito es acompañarnos, ¿no deberíamos seguir con valiente entrega? Sí, exclamó Moisés, viendo el ángulo de esperanza que comenzaba a florecer en sus rostros. No nos ha traído para morir en el desierto, sino que como un padre a sus hijos desea enseñarnos a caminar todavía más cerca de Él. Su pacto es un llamado, un programa divino para nuestra redención y una preparación para la gloria futura. Mientras el sol ascendía en el horizonte, Moisés recordó la revelación de la nube. Pronto, el verdadero libertador aparecerá entre nosotros, y las naciones serán transformadas por el poder de lo que Dios ha prometido. Juntos seremos un pueblo que refleja su gloria en todo lugar. Y así, el asombro y la reverencia llenaron el corazón del pueblo al escuchar las palabras de Moisés. La incertidumbre era reemplazada por un ardor de pasión por avanzar. Con convicción renovada, cada uno se comprometió a seguir a su líder en busca de la tierra prometida y del cumplimiento de la promesa divina. En ese momento, el cielo pareció abrirse levemente y una presencia palpable llenó el aire. La misma voz que había hablado desde la nube comenzó a resonar en el interior de algunos de ellos, prometiendo que el plan soberano de Dios sería revelado de maneras aún más profundas. Un día conocerán plenamente mi camino y entenderán cómo cada dificultad en el desierto es simplemente una parte de la jornada hacia su destino sagrado. Moisés, sintiendo el peso del significado divino en esas palabras, supo que el viaje apenas comenzaba, y aunque sus corazones aún llevaban inseguridades, estaban a punto de ser testigos de la gloria del Dios que no solo liberó a su pueblo de la esclavitud, sino que también lo guiaría a la libertad eterna. Moisés, después de haber hablado con fervor, sintió un temblor en su corazón. La multitud, aunque unida en renovado propósito, se encontraba en la sombra de una incertidumbre latente. Mientras observaba sus rostros resplandecer con esperanza y determinación, sabía que la travesía hacia la tierra prometida sería asombrosa, pero también exigiría una fe inquebrantable. Conforme el día avanzaba, el cielo comenzó a llenarse de nubes, un recordatorio de la gloria de Dios que guiaba a los israelitas. En medio de la multitud, una madre protegiendo a su hijo lanzó una pregunta que le pareció vital a Moisés. Moisés, ¿de dónde proviene esta promesa? ¿Cómo podemos confiar en lo que no hemos visto? Ante esta incertidumbre, el líder recordó las palabras del Señor. Yo soy el que soy. Éxodo 3:14. Nuestras raíces son profundas en el amor y la fidelidad de nuestro Dios. Él prometió a nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que seríamos un pueblo grande y poderoso. Desde comienzos, ha sido su voluntad revelarse a través de un pueblo especial, y hoy esa revelación se está cumpliendo entre nosotros. La madre, tocada por la certeza en la voz de Moisés, asintió, y otros comenzaron a murmurar historias familiares relacionadas con las promesas hechas a sus antepasados. La atmósfera se erguía llena de un sentido de propósito compartido, un legado intergeneracional. Cada relato era un ladrillo más que edificaba la esperanza en sus corazones. Moisés continuó, su voz resonando en la multitud. Recordad cómo el Señor nos ha conducido desde la tierra de la opresión. Las plagas fueron una señal de su poder, el mar rojo una manifestación de su salvación. Ahora, nosotros, un pueblo liberado y elegido, hemos de ser la luz para las naciones. Isaías 49:6. Mientras compartía estas verdades, una chispa de revelación iluminó su mente. Moisés sintió un llamado en su espíritu, así como Él se encuentra con nosotros hoy. Éxodo 19:5-6. Nos llama a ser un reino de sacerdotes y una nación santa. Su deseo es habitar entre nosotros
y que lo conozcamos de modos que todavía no imaginamos. Los murmullos se intensificaban. Los ancianos, recordando sus experiencias pasadas, comenzaron a testificar sobre cómo, incluso en momentos de angustia, la mano del Señor siempre había estado presente. Un anciano mayor se puso de pie, con voz quebrada pero firme. He visto su poder mostrado en tiempos de batalla, y aunque el camino pueda ser áspero, sé que el Señor nunca nos ha abandonado. El pueblo, sintiendo que el aliento divino los envolvía, comenzaron a aclamar: Adonai es nuestro Dios, Él es nuestro Salvador. La fervorosa unidad resonaba en los ecos del desierto. Moisés sintió la fuerte presencia de Dios en medio de ellos, pero la misma voz que había hablado a su corazón advirtió con suavidad: los caminos que aún no entienden son parte del propósito divino que llevaré a cabo. Pronto conocerán la profundidad de mi amor y el alcance de mi gracia. La piel de Moisés se erizó ante la magnitud de estas palabras. Era evidente que el viaje no solo era hacia un lugar físico, sino un desplazamiento hacia un encuentro más profundo con el mismo Dios que los había llamado. Quizás lo que no comprendemos ahora será revelado en el tiempo. Debemos prepararnos, pues lo que está por venir es miel y maná en el desierto. Éxodo 16, 31, 32. Mientras el sol comenzaba a descender, marcando el final de un día cargado de promesas, Moisés recordó que la senda estaba llena de desafíos. Sin embargo, una certeza iluminó su interior. El pueblo de Israel pronto se daría cuenta de que el verdadero propósito de su viaje era conocer a Dios de manera íntima. El amor de Dios sería el velo que los uniría, y lo que vendría transformaría no solo su destino, sino toda la tierra. Y así, les pregunto, ¿están listos para ver la gloria de Jehová? Finalizó Moisés, su voz tan fuerte que reverberó, esperando que el pueblo sintiera el peso del pacto que Dios quería establecer. Las miradas se encontraron con una mezcla de miedo y expectación, y mientras la noche caía, Moisés se dio cuenta de que su lucha apenas comenzaba, y la revelación divina estaba a punto de desatarse con una fuerza sin igual. Mientras la noche se cernía sobre el campamento, una atmósfera de expectación envolvía a la multitud. Moisés, con una mezcla de humildad y determinación, se apartó un momento en busca de la comunicación divina que tanto anhelaba. Las llamas de las antorchas parpadeaban como estrellas que danzaban en la oscura inmensidad del desierto, y él se sintió atraído hacia la presencia del Altísimo. «Señor, ¿qué debes revelarnos en esta noche cargada de promesas?», elevó su voz en una súplica ferviente, y en ese instante el silencio del aire dio paso a un murmullo suave que parecía surgir del mismo suelo. De pronto, un rayo de luz hizo temblar el polvo del desierto, y una voz profunda y resonante emergió como el trueno. «Moisés, aunque el pueblo se enfrenta a dudas y temores, deberás guiarlos a un entendimiento más profundo de mi gloria. La tierra prometida es solo el comienzo de un pacto eterno». La reacción de Moisés fue de respeto y temor. «¿Qué deseas que les diga, oh Jehová?», preguntó, su voz temblorosa ante la majestad divina. «Diles que recuerden mis promesas y que no se desvíen de la verdad que les he enseñado», respondió Dios. «Cuando se enfrenten a las adversidades, cuando el desierto les parezca interminable, tendrán que recordar que, aún en la desolación, yo soy su sustento. La maná que caerá del cielo es muestra de mi provisión, prueba de que no les dejaré desamparados». Las palabras reverberaron en la mente de Moisés, y él se sintió compelido a regresar al pueblo. Cuando se unió a ellos, los encontraron en un estado de ferviente conversación, unos instando a la fe, otros al miedo, todos buscando respuestas a lo desconocido que les aguardaba. «Escuchad, pueblo de Israel», exclamó Moisés con un fervor renovado. ¿Sería suficiente la fe colectiva para enfrentar los desafíos que se avecinaban? Esa noche, mientras los israelitas se reunían en pequeños grupos, recordando las hazañas de Dios, el líder se sintió llevado a escuchar más del corazón de Dios. Se retiró nuevamente a un lugar apartado, buscando esa conexión profunda. Así es como comprendió que cada paso en el desierto era una lección, una oportunidad para que cada persona cultivara su propia relación con el Creador. Esa noche de intercesión y oración al Señor, el arrepentimiento y la adoración brotaron en las generaciones mayores como un río de sabiduría. Comprendieron que el viaje a la tierra prometida no solo trataba de cruzar un desierto físico,
sino de pasar a un destino espiritual de renuevo y salvación. Moisés, sintiendo ese impulso divino, empezó a proclamar: no solamente conduciremos nuestras caravanas a la tierra de abundancia, sino que seremos el pueblo a través del cual conocerán a Dios las naciones. En nuestra liberación, ellas verán la gloria del Altísimo. Las palabras eran un eco profético, refrendado por el Señor mismo. Ya no estaban solos en su travesía, tenían una misión. Mientras la luna brillaba con esplendor sobre el campamento, Moisés sintió que una revelación más se cernía sobre él. Pronto, pensó, veremos lo que ni ojos han visto, ni oídos han oído. Así, recordó que el viaje había comenzado, pero el propósito de Dios iba más allá de su comprensión actual. El Señor deseaba que su pueblo experimentara su amor y piedad de maneras que aún no imaginaban. ¿Están preparados para lo que vendrá?, resonó en su corazón. Y así, mirando al vasto horizonte iluminado por la luna, Moisés supo que no solo se trataba de cruzar terrenos, sino de cruzar umbrales hacia una relación transformadora con el que es, fue y será. Porque el tiempo de prueba sería el tiempo de la revelación, el tiempo en que el Dios que habla se movería entre ellos y haría de ellos un testimonio de su gloria. Esa mañana, un despertar espiritual comenzó a agitar las almas del pueblo. El rocío brillaba en el suelo desértico como joyas de esperanza. Moisés, al verse rodeado de rostros anhelantes, sintió que la expectativa subía como el sol que despuntaba en el horizonte. Cada mirada reflejaba una mezcla de temor y anhelo, pues todos eran conscientes de la magnitud del viaje que tenían por delante. «Hoy, pueblo de Israel», proclamó Moisés con voz firme, «el Señor nos ha prometido que su presencia nos guiará en cada paso. No tendréis que temer, porque Él ha prometido estar con nosotros, como lo dijo en Éxodo 33:14, «Mi presencia irá contigo, y te daré descanso». Las palabras resonaron entre ellos, levantando un murmullo de acuerdo. Aún así, el eco del desierto parecía susurrar dudas. Algunos de los ancianos empezaron a murmurar entre sí, recordando las cebollas y las carnes de Egipto, mientras que las generaciones jóvenes miraban con ojos llenos de preguntas. ¿Por qué habrían de seguir un camino incierto hacia una promesa tan lejana? Moisés, sintiendo la tensión, decidió invocar la memoria colectiva. «Recuerden, oh Israel», continuó, «lo que el Señor hizo al liberar nuestras vidas de la opresión. Él prometió sacar de nuestra angustia a su pueblo y darnos libertad. ¿No escuchasteis cuando dijo, yo visté la aflicción de mi pueblo y he oído su clamor?» Éxodo 3:7. Mientras hablaba, la nube de incertidumbre comenzaba a disiparse. Uno a uno, hombres y mujeres levantaban la mirada, identificando la voz que clamaba en el desierto, su Dios. La fe revivía a medida que recordaban la mano poderosa que había traído juicio sobre Egipto y les había llevado a la victoria. «¡Adorad a Dios!», exclamó una anciana con voz temblorosa. «Él es fiel, mirad cuán grande y asombroso es su amor». Y bajo la luz naciente del día, una adoración se desató como ríos de agua viva. Sin embargo, mientras la fe del pueblo comenzaba a solidificarse, el panorama se tornó sombrío. Algunas sombras se alzaban entre los israelitas, reflejando a aquellos que no se entregaban a ese despertar. «¿Por qué cruzar por el desierto?», se escuchó entre murmullos dudosos. «¿Por qué no quedarnos donde al menos conocíamos algo de esta vida?». Moisés, sintiendo el conflicto interno, se dirigió a ellos con compasión. «No seáis como los egipcios, que confiaban en lo que veían y nunca en lo invisible. Se nos ha prometido una tierra que emana leche y miel». Éxodo 3:8. ¿No es el Dios que hizo parte en dos el mar rojo quien nos conducirá a la seguridad? Un silencio sepulcral cubrió el campamento. Los corazones comenzaron a palpitizar otra vez mientras las palabras de Moisés penetraban en las almas. Entonces el viento sopló, trayendo consigo un susurro divino. Las llamas de las antorchas comenzaron a danzar con mayor vigor. Moisés cayó de rodillas, una revelación evidente en su rostro. El Señor nos llama no solo a liberarnos, sino a transformarnos. Lo que viene es el renacer de un pueblo, un nuevo pacto. Los ancianos, llenos de temor y reverencia, se unieron a la adoración. Ante este nuevo amanecer, el eco de la voz divina resonó en sus corazones.
Este es el camino de la fe, donde lo vislumbra el corazón antes de ver con los ojos. La tierra prometida no es solo un destino físico, sino el arranque de un testimonio entre las naciones. La atmósfera palpitaba con el peso de un mensaje divino, mientras una claridad en el propósito de Dios iluminaba los rostros afligidos. Promesas de renovación y esperanza se tejían en el corazón de aquellos caminantes. Sin embargo, el viaje también conllevaba arrepentimiento y renuncia. Con la mirada fija en la vastedad del desierto, Moisés supo que el tiempo de prueba había comenzado. Estad preparados, pueblo, porque lo que vendrá desafiará nuestra fe. La gloria de Dios será revelada en nuestras vidas, tal como un fuego forja el oro en la fragua. Mientras se preparaban para el día, una pregunta emergía de la profundidad de su ser. ¿Qué conviene a un camino que lleva al destino anhelado de Dios? Las esperanzas se entrelazaban con amargas luchas. ¿Serían dignos de la misión que el Altísimo había preparado para ellos? Y así, el rumor de una travesía se convirtió en el clamor del pueblo, mientras la sombra de la duda continuaba flotando tenuemente. ¿Dónde nos llevará este camino?, resonaba en sus corazones. Y Moisés, con los ojos elevados hacia el cielo, supo que había mucho más por venir en el cumplimiento de la soberana promesa de Dios. La revelación de su propósito eterno aguardaba. Mientras el sol se elevaba en el firmamento desértico, el pueblo de Israel, revigorizado por el aliento divino de la adoración, se preparaba para su travesía. Cada familia, cada tribu, se unía en la certeza de que la mano poderosa de Dios los guiaba hacia un destino glorioso. Moisés, reverente y expectante, se sentía como un faro en medio de la tempestad. «Levántense, pueblo», proclamó Moisés, con firmeza en su voz. «Hoy es el día que el Señor ha hecho. En este desierto, Él se revelará a nosotros como nunca antes. No seremos solo un pueblo errante, seremos un testimonio de su grandeza». Las palabras del líder resonaban como un eco poderoso, golpeando los corazones de aquellos que escuchaban. Como si el cielo mismo respondiera, un viento suave comenzó a soplar, trayendo consigo fragancias de tierra fresca y la promesa de lluvia. El pueblo, infundido de proveedora esperanza, seguía a su líder por el sendero de polvo y sombra, cada paso resonando como un tambor en la narración del propósito divino. Sin embargo, las preguntas persistían, como ecos en el fondo del alma de muchos. Entre los israelitas, una figura destacaba: Eleazar, un joven de rostro serio y mirada profundamente cuestionadora. Se acercó a Moisés, tocando su manto con timidez. «¿Qué haremos, Moisés, cuando la sed y el hambre nos acechen?», preguntó con genuina inquietud. Su voz temblaba de ansiedad. Moisés, sintiendo la carga del pueblo, respondió con sabiduría nacida del temor y la esperanza. «Las pruebas que encontraremos en el camino no son un azar, sino parte del diseño divino. Recordad las palabras del Señor en Deuteronomio 8:3. Y te humilló, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná. Este es un tiempo para aprender a depender de Él». Eleazar miró a su alrededor, viendo a su gente, algunos llenos de fe, otros titubeantes, y comenzó a comprender la profundidad de la enseñanza que se les ofrecía en esta jornada. La enseñanza del desierto, ese entorno austero y desafiante, se convertiría en el aula donde el pueblo aprendería a confiar plenamente en el Dios que los había liberado. Mientras se adentraban en el desierto, los murmullos comenzaron a surgir de nuevo. ¿Por qué hemos abandonado Egipto? ¿Por qué arriesgar nuestras vidas en este lugar inhóspito?, decían algunos. La tensión crecía, las dudas resurgían como serpientes a la luz del sol. Moisés, viendo que la atmósfera se tornaba densa, se plantó ante el pueblo. No debemos olvidar que estas luchas son parte de nuestra preparación. Dios nos está formando para un propósito más grande. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes de bien y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Las palabras de Moisés se adentraban en las almas como aceite sanador. El pueblo comenzó a responder, levantando manos y voces en un clamor de unidad.
A medida que la adoración crecía, la duda se desvanecía, dando paso a una nueva fe. A medida que el día avanzaba, Moisés ascendería a la cima de una colina. Desde allí observaría la vasta inmensidad del desierto, sintiendo el peso de la misión que Dios les había encomendado. Buscando dirección, alzó su rostro hacia las alturas, y una sombra poderosa cubrió su ser. Era la gloria del Señor. «Señor», suplicó Moisés, «revela tu propósito para este pueblo. ¿Qué quieres de nosotros? ¿De dónde proviene tu dirección? ¿Cuál es el camino que debemos seguir?» Y en ese instante, los cielos parecieron abrirse, revelando un susurro profundo y sagrado. «He aquí, Moisés, que la travesía es más que el destino. Cada paso en el desierto forjará un corazón devoto, y te mostraré las maravillas que haré entre vosotros». La revelación llenó a Moisés de temor reverente. Entendió que había una misión divina en marcha, un propósito eterno que se tejía en su caminar hacia la tierra prometida. Con un corazón rebosante de fe, descendería de la montaña, listo para comunicar al pueblo que un nuevo ciclo de redención estaba en marcha. Mientras la noche caía y las estrellas comenzaban a parpadear, un sentido de expectación se apoderó de la comunidad. ¿Qué maravillas del Señor se manifestarían en los días por venir? La historia estaba en movimiento, y en las profundidades del desierto, el pueblo comenzaba a descubrir lo que significaba caminar verdaderamente por fe, pues en el horizonte se alzaba un nuevo pacto eterno. Mientras las estrellas centellaban en el vasto manto del cielo desértico, el corazón de Moisés ardía con la revelación que había recibido. Sabía que la travesía no solo marcaría el destino hacia una tierra prometida, sino que también sería un viaje de transformación espiritual. Sus pensamientos se centraban en las promesas de Dios, en ese pacto eterno que se vislumbraba, y la urgentísima necesidad del pueblo de Israel de entender la profundidad de este llamado divino. «Escuchad, oh pueblo de Israel», gritó Moisés, atrayendo la atención de los hombres y mujeres que se reunían en torno a las fogatas. «El Señor ha hablado de nuevos tiempos, de un nuevo pacto que hará con nosotros. No solo nos conducirá a una tierra de abundancia, sino que anhela construir una relación íntima con cada uno de nosotros». Las palabras de Moisés resonaban con un poder renovado. Hombres y mujeres dejaron de lado sus preocupaciones y comenzaron a acercarse, escuchando atentamente a su líder. Había un eco de esperanza en su tono, y los corazones, aún adormecidos por el miedo y la incertidumbre, comenzaron a palpitar con expectativa. «Él nos proveerá en cada paso del camino», continuó. «Así como el maná ha caído del cielo para alimentarnos, así también Él enviará un Salvador, que no solo nos liberará de la opresión, sino que fluirá como un río de vida en nuestros corazones. El pan que yo daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo». Juan 6:51. Estas palabras pintaban visiones de un futuro que aún no podían comprender del todo. En medio de la desconfianza, una certeza comenzó a tomar forma. El destino de Israel estaba ligado al cielo y a un plan más grande que cualquiera podría imaginar. Poco a poco, la multitud comenzó a manifestar su fe. Un anciano levantó su mano. «Moisés, ¿cómo podremos encontrar la fuerza para seguir adelante? ¿Qué nos aseguran las promesas de Dios en este tiempo de desierto?» Moisés sintió el peso de la pregunta. Él también había sido cuestionado por la incertidumbre. El camino puede parecer desolado, pero no estamos solos. La presencia del Señor va con nosotros, como una columna de nube durante el día y fuego durante la noche. «Y si me buscan, me encontrarán». Jeremías 29:13. Dios nunca se alejará de nosotros. Mientras hablaba, una calma sobrenatural envolvía el campamento. El murmullos de desconfianza se disipaban, dando paso a un clamor colectivo de adoración. Era una unidad que resonaba con la verdad de la promesa divina, y muchos comenzaron a alzar sus manos al cielo, en signos de alabanza. Pero en lo más profundo de su ser, Moisés sabía que la jornada no sería fácil. Las pruebas del desierto estaban destinadas a probar su fe, y sobre todo, a enseñarles a depender de Dios. Así que instó al pueblo: «No perdáis la esperanza, porque cada dificultad que enfrentemos es una oportunidad para acercarnos más a Él. Recordad, el Señor no solo desea guiarnos a un lugar, sino transformarnos en un pueblo que refleje su gloria». Las palabras de Moisés se esparcían como luces en la noche oscura, brillaban con la promesa de un futuro lleno de esperanza,
incluso cuando las sombras de la duda aún acechaban. El pueblo, ahora inspirado por su líder, empezó a reconocer que su viaje era más que físico, era una metamorfosis, un renacer de su identidad en el Altísimo. Adonai es nuestro Dios, Él no nos hará faltar ni desamparar, resonó la voz de una mujer en la multitud, como una ofrenda de fe. Otros comenzaron a unirse y el clamor de adoración creció como un torrente. Mientras tanto, el horizonte parecía ocuparse de nubes amenazantes. Algunos entre el pueblo comenzaron a murmurar sobre la posibilidad de un nuevo ataque egipcio. La preocupación alegaba sobre su espíritu, y en ese momento el corazón de Moisés se llenó de una urgente necesidad de oración. ¿Quién soy yo para guiar a esta nación?, clamó en su interior, buscando el consejo del Señor. Oh Dios, dame la valentía y la sabiduría para enfrentar lo que vendrá. Pero la respuesta de Dios no tardó en llegar. Una voz interna resonaba. He aquí, mi pacto estará contigo. Tú has sido llamado para guiar a mi pueblo hacia la libertad, no solo física, sino espiritual. Ellos han de conocer el poder de mi gracia y la profundidad de mi amor. Con renovado fervor, Moisés se volvió hacia el pueblo y dijo: No temáis, porque el Dios que combatió por nosotros en Egipto, peleará por nosotros aquí en el desierto. Pronto verán la grandeza de su poder, y en nuestro andar frágil seremos testigos de su fidelidad. En ese instante, como si el cielo estuviera en acuerdo, una columna de nubes se movía en dirección a ellos, atrayendo la atención del pueblo hacia una manifestación palpable de la presencia divina. Fue un momento de asombro, un recordatorio de que la guía celestial estaba inquebrantablemente con ellos. Con una mezcla de emoción y reverencia, Moisés continuó: Lo que veréis no será solamente un destino, sino las semillas de un propósito eterno. Será la historia de un pueblo que, a través de las dificultades, florecerá en la gloria de su Dios. Así, mientras el campamento se llenaba de adoración, un nuevo capítulo de la historia de Israel comenzaba a escribirse. Pero Moisés también sabía que lo que estaba por venir aún guardaba secretos. Había un misterio divino aguardándose revelado, un plan que no solo afectaría a su generación, sino que trascendería a todas las naciones. Con ello, el eco de una nueva verdad resonó en su corazón. El camino hacia la tierra prometida no solo es para nosotros, está diseñado para relatar al mundo la fidelidad de un Dios que está en control de todo. Nunca olvides, oh pueblo, que cada paso que damos es una referencia a la historia de redención que se despliega ante nosotros. La revelación de lo que estaba por venir empezó a tomar forma, y la atmósfera se llenó de expectación. Con cada aclamación y cada paso, el pueblo de Israel se preparaba no solo para cruzar un desierto, sino para abrazar la redención que el Dios soberano estaba a punto de desplegar sobre ellos. En el horizonte se vislumbran las sombras de la salvación, y sus corazones, ahora unidos en esperanza, clamaban por lo que estaba por venir. El tiempo de la revelación divina estaba cerca.